¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue con nuestro experimento social? ¿No les fue o qué? ¿Les fue o no les fue? ¿Que cómo les fue con el experimento social? ¿Alguien de pronto quiere comentar? ¿Mencionar algo? ¿Algún comentario? Profe, pues lo que yo pude ver en mi grupo es que a pesar de que hubiéramos usado distintas técnicas, pues al final llegábamos a resultados parecidos en cuanto a las gráficas. Ok, bien. Entonces, si mis compañeros utilizaron otros métodos, no sé, como trasladar las gráficas o cosas así, y otros hicieron la integral normal, pues ambos resultados dieron casi lo mismo, solo que pues cambia la expresión como tal, pero la gráfica es similar. Entonces eso fue lo que nos dimos cuenta. Y bueno, y que también se veía un poquito distinto el resultado según en qué software se utilizara para graficarlo. Eso también nos Cuando, dimos cuenta. pero cuando decís un poquito distinto, ¿qué tan distinto? Pues no mucho, pero mira, yo veo, pues es Eh, que me refiero a Tiene, como la forma en cómo grafica cada software. Por ya. ejemplo, a simple vista se podrían ver que son diferentes, pero si uno se pone a analizar desde dónde empiezan y las curvas, pues uno se da cuenta que son las mismas. Como por la Eso se llama proporción de como los ejes, ¿no? presentación. Ajá, sí, eso. Ok. ¿Alguien quiere de pronto mostrar esas diferencias? A ver, ¿alguien se anima a mostrar? ¿Quién dijo yo? Uy, Benjamín abrió el micrófono, se arrepintió. No, pues, Valentina, no sé si tenés por ahí disponible la presentación que hicimos Sí, aquí está. o la comparto yo. Deme un momentico. Listo, ya puedes compartir. Ve, te queda fácil a ti compartirla. Es que mira que mi computadora anda lento últimamente, entonces de pronto se me Dale. crashé. Dale, gracias. Entonces, Benjamín. Sí, profe. Ok, listo. Eh, ah, que lo cerré. Vale, esta parte es de Valentina. Ella graficó en MATLAB, Ujú. espectro en magnitud, espectro en fase. Aquí digamos que este primer lóbulo va hasta 6. La parte mía, bueno, lo abro un poquito. No, no vi eso que no se entendía eso de los ejes. Se distingue. Pero va como hasta 2pi, como hasta 2pi, que casi hasta 2pi, que es como 6 también. Ajá.
Y pues, una cosa que no supe cómo arreglar en GeoGebra fue al graficar la fase, A la pues izquierda se queda como subida, se queda arriba. sí, se sube. Ya, bueno, yo creo que eso es un tema más de software que otra cosa. Sí. La 2 y la 2 de MATLAB. Esta, sí. Ya está un poquito más de 6. Ujú. La 4 hay como 3 lóbulos antes de llegar a 5. Y en la parte de Valentina em, también hay 3 lóbulos antes de llegar a 5. Ok. Sí, como no acomodé bien los ejes, por eso se ve raro en MATLAB, pero si comparamos con otros software como Wolfram o el GeoGebra, pues se ve muchísimo mejor. Sí, pero el Entonces, tema de pues MATLAB es esa simplemente mejoría un tema de de manipulación pues, de la función configuración. plot. Sí. Sí, Ok. Y, o sea, no tuvieron que hacer ningún cambio con respecto a lo que habían hecho previamente o hicieron algún ajuste. pues algo en particular que me pasó a mí fue que por una J y por un signo, daba, por ejemplo, ahí donde está parado Benjamín, en la gráfica de magnitud, me daba una gráfica parecida, pero no eran, o sea, los bordes no eran lisos, sino eran como unos picos todos extraños. Entonces ahí me di cuenta que algo me había quedado mal y ya después de corregirlo, ya ahí sí se graficó normalmente la magnitud, el espectro de magnitud. Entonces, este ejercicio como de comparar con otros compañeros, pues le permite ver a uno si uno se equivocó en algo y una vez corregirlo. Ok. Profe, yo tengo una duda más de una propiedad de la transformada. Es sobre la propiedad de la integral, la transformada de una integral de una señal. Ujú. ¿Sabes qué? Voy a mostrar mi solución de esta parte de la 3. Yo había visto que uno podía sacar gráficamente la derivada de la función Sí. y a partir de esta función eh, hallar su transformada y con la propiedad de la integral, que si no estoy Ujú. mal es esta de acá, Ujú. hallar la transformada de la original, que sería entonces simplemente dividir en j omega más esta expresión. Pero pues la verdad, esta expresión de aquí no la entendí. Esa expresión de allí lo que te dice es que la transformada evaluada en frecuencia cero, o sea, es el componente corriente directa de la señal básicamente, multiplicado por el delta de Dirac, el dominio de la frecuencia. Lo cual termina siendo básicamente un punto. ¿Sabes? Se reduce la señal a un valor puntual en frecuencia cero. Ya, cuando dices evaluar en la transformada en cero, es la transformada de esta, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Sí, porque pues yo la hice de esta forma y pues al final la gráfica no me dio diferente a como me estaba dando en MATLAB. Ya. No, tal vez. Entonces se evalúa y se multiplica por pi y ya. Sí, eso es todo. Listo. Bien. Esto estuvo chévere. ¿Quién más quiere mostrar su comparación?
¿Alguien más? A ver, muchachos, ánimo. Juan José. Profe, es que em, yo lo El que, había hecho el que curso. tenía la presentación se voló. Sí, de pronto Gonzo no ha llegado. Ah, ya. Entonces por eso, profe. Pues encéndelo por el WhatsApp. Ella me dijo que ya venía. Entonces, Ah, ahí vamos. entró. Justo a tiempo. Oh. Gonzalo, te estábamos invocando. Hola, profe. Estaba distraído con otro trabajo que tengo que entregar mañana. Ah, pero fresco. Esto no te toma más de 5 o 10 minutos. Tus compañeros amablemente te cedieron el privilegio de mostrar el resultado de la discusión. ¿De la comparación de las tareas? Sí, señor. Me trolearon. Sí, fundamentalmente sí. Bueno, un time. Ya puedes compartir. Espérate que mi amigo le está mandando. Pero bueno. Conste que todos dijeron que vos eras el que tenía la presentación, ¿no? Ah, troleado. Absolutamente. No, pero esto es un catfish. Como me dijo un profesor alguna vez, uno con los amigos hasta la tumba, pero hay unos que están enterrados ya. Profe, o sea, es que como tal, pues, presentación, no, no que digamos que nos reunimos en No, pero Discord. es que, o sea, O sea, simplemente como que yo a Gonzo le había pues pasado como pues, lo que yo había hecho y pues él me mostró lo que había hecho y pues simplemente como que hay algunas cosas que diferimos y no, entonces pues ya le está abriendo todo, profe, qué pena, discúlpame listo. ahí, la verdad. No, o sea, la verdad no. No, o sea, vos te la tenés que arreglar después con él, que lo tiraste al agua, eso ya, yo ahí no me meto. Verán cómo arreglan después. Compartir. Oh. Hombre. Y la mía. Ve, Gonzo, ¿vos tenés MATLAB ahí? No, Para este no acá. tiene MATLAB. Ah, pero no tenés en los online. El online. Toca en el online. No.
¿Cuál es que es la clave de esta cosa? Siri, show me my passwords. Como de nota que utilizan bastante de correo de la universidad, ¿no? No, es que para esas cosas así yo siempre pongo la contraseña que me recomienda Siri. No, eso es una combinación ahí toda loca. Bien exótica, sí. Sí. Esta no es. Bailes. Ay, no. Bueno, no se pudo con el MATLAB. Bueno, entonces va a tocar hacer la comparación de las Vale. cosas a pie, de lo que se hizo Verbal, a mano. figuró verbal. Sí. Ya entiendo por qué fue que pasó esto. Este troleo. Una buena historia. Bueno, pero, o sea, ¿cuál es la conclusión? ¿Les dio más o menos similar? ¿No estaban ni No, es cerquita? que Gonzo al inicio lo había tomado con la del libro. Creo que él te había preguntado por interno Ajá, y yo la hice, digamos, todas cuatro, digámoslo así, pues, por funciones a trozos. ok. Entonces, digamos, y pues la conclusión que llegamos es que simplemente como que para hacer, digamos, las propiedades de la transformada, a veces es más complejo la de, a mí, pues a mi parecer, a veces es más complejo la de trozos, porque, digámoslo así, pues como te digo, uno casi no está acostumbrado a los complejos. Entonces, como que, digámoslo así, tratar de, porque a veces, pues uno lo que se espera es que uno lo deje en la forma más simple, ¿no? Pues para poderlo, pues ya, pues, ¿sí me entiendes? O sea, como para dejar la función más, pues, o Para sea, es graficarla. sí, y pues digámoslo así, uno puede, digámoslo que pues, si uno la deja en la forma más simplificada, pues puede hacerlo, pero digámoslo que a mí en la 2 y la 3 yo no la pude simplificar más, porque pues creo que literalmente no se podía, si mal no recuerdo. Entonces lo que hizo Gonzo fue que lo que mostró ahí un momentico en la foto, es que él tomó como lo que había hecho de ejemplo el libro y lo trató de hacer sí, ¿no? Gonzo. Sí, 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 yo cogí lo del libro, algunas transformadas que se habían calculado en los ejemplos del libro, que eran casos parecidos a esto, y entonces ya lo iba ajustando con las propiedades de Laplace, que llegaba y le hacía un desplazamiento, o que llegaba y le hacía un estrechamiento. Ajá. Entonces, pues prácticamente el método fue diferente, pero la solución al final en las gráficas sí se ve parecido, sí se ve parecido. Al final de cuentas, pues los dos utilizamos la misma herramienta para graficar, que fue el MATLAB. Entonces yo llegaba a los cálculos finales, que era, por así decirlo, una sumatoria de este estilo, y lo metía el valor absoluto de eso al MATLAB, y el MATLAB luego me graficaba ya el valor absoluto, y aquí lo que él hacía era calcularlo con la señal UDT, que es la
como la señal unitaria que se usa, que es la escalón unitario, creo que es que es. Ajá, sí. Transformar el escalón unitario. Y al final sí ha aparecido, pero yo creo que de pronto más acercada a la realidad era la gráfica de él que la mía, porque la mía en algunas sumas había unas intersecciones que había una discrepancia muy alta, o sea, un ruido, que era como, por ejemplo, yo sumo estas dos, entonces digamos que se sobreponen, entonces digamos que realmente en el gráfico puede quedar así, y luego como un pelito así, volando, Ya. en un valor infinitesimal. Entonces eso añadía como un ruido luego al gráfico ya del espectro. Sí, claro. Y digámoslo Entonces, así, a mí a veces, pues, como a veces, cuando yo le hice con la inversa y si no soy mal, MATLAB tiene la transformada rápida de Fourier. sí, la Ujú. ¿Sí, mal? FFT. FFT. Entonces, digamos o sea, como que no graficaba una parte, digamos la de la primerita, o sea, él no me quería graficar como ¿cómo se dice eso? La última, sí, o sea, como que el último, como pues, como del cuadrito, la última pata, no me quería graficar, entonces me tocaba que multiplicarlo, creo, si no estoy mal, pues no me acuerdo por cuánto lo había multiplicado para que pues me hubiera podido dar, es que no solo tenía, pero pues no se pudo, pero pues sí, o sea, literalmente casi que nos dio lo mismo, solo que pues digamos que la trozo se acerca más a la realidad. Ok. Ok, perfecto. Bueno, yo les habilité ya el enlace Moodle para que los que tengan, bueno, ya vi que Valentina y compañía tiene una presentación muy chic, entonces ahí la pueden subir. El resto, pues simplemente pueden poner ahí, digamos, las comparaciones en 2 o 3 diapositivas y hacer estos comentarios que acaban de hacer. Y listo, o sea, para que yo con eso quede como con una memoria, un registro de qué es lo que, de cuál fue el resultado, pues como de este ejercicio. Y listo, sale para pintura. No sé si el tercer grupo quiere hacer un comentario adicional o tiene pronto algo más que decir o qué se encontraron básicamente. O sea, qué tan distinta fue la experiencia o qué tan parecida. nosotros. Aló, ¿alguien me oye? No, el siguiente grupo. Ah, Allá, ok. ustedes son el segundo. Faltaría un grupo, según mis cuentas. Ok. Entonces, bueno, luego te ponemos las fotos la comparación del espectro en amplitud para que o sea, en el espectro de amplitud es donde más se ve las similitudes, más que en el Súper. proceso. En el proceso sí realmente uno puede diferir bastante. Sí, efectivamente. Bueno, Listo, está perfecto. Muchísimas gracias. Bien, ¿quiénes me faltan? Profe, una cosita. Dime. ¿Vos podrías habilitar la entrega para habilitar la entrega la que se llama el problema del libro? Es que como algunos corregimos cosas, pues nos gustaría subir el documento ya corregido. Sí, ya mismo lo hago. Espérate, yo. Dale, profe, gracias.
Mm, Listo. Ve, profe, ahorita que estaba mirando lo de la transformadora integral, Sí. lo de evaluar en cero, me surgió una duda porque, por ejemplo, en la transformada de la derivada hay expresiones sinc y pues la expresión sinc es seno de omega sobre omega. Sí. Entonces, pues si uno evalúa en cero, ahí, ¿qué pasaría? Pues se indetermina. No, porque mira que la función sinc sí existe en cero. Tiene un valor, Ah, ok, sí, su sí. pico es en cero. Ah, ok, sí, 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 ya me acuerdo. Sí, no pasa nada. O sea. Listo, ya quedó habilitado el enlace hasta mañana temprano. Verifiquen, porfa, si les funciona. Sí, profe, ahí ya está. Profe, una Listo. pregunta. Sí. ¿Las diapositivas las sube solo una persona del grupo? Pues en el caso de que nosotros tenemos diapositivas. Sí, aunque la suba una persona es suficiente. Listo. Gracias, profe. Bueno, si no hay más comentarios, yo debo decir que me pareció bien interesante el experimento, me gustó lo que vi y lo que oí. Yo espero que pues, que a ustedes les haya servido, que era un poco la idea, pues, que ustedes compartieran experiencias y miraran un poco, pues, que aunque hay distintos procedimientos y distintas aproximaciones a resolver el problema, pues, al final, en este caso, pues la solución es una. Ahora, valga aclarar que en muchísimos problemas de ingeniería, la gran mayoría de los problemas de ingeniería, hay tantas soluciones como cabezas pensando en la solución. Y no hay soluciones buenas o malas. Bueno, a veces sí, cuando se le cae el puente es porque la solución era mala, pero digamos que esas deberían ser las excepciones. Pero en general, las soluciones a un problema, siempre y cuando cumplan los requisitos del problema, y haciendo referencia al del puente, pues si se cae el puente, pues no cumplió los requisitos del problema, o sea, pues, simplemente no cumplió, ya está. Pero si se cumplen los requisitos del problema y se da una solución, hay soluciones diferentes. En general, digamos, el que una solución sea mejor que otra va a depender un poco de las restricciones del problema y de las consideraciones que se tengan en cuenta, de los supuestos usualmente. Dicho esto, paso a retomar la presentación que les estoy debiendo sobre interferencias. En principio, el jueves tenemos una primera entrega, pero la idea de esta primera entrega del jueves es, por ahora, una primera aproximación al problema. Es decir, recuerden que el problema consiste en desarrollar una herramientica en MATLAB para hacer un cálculo de interferencias entre diferentes tecnologías. Entonces, por ahora, la idea es, a partir de lo que yo espero que hayan investigado ya y lo que voy a hablar yo aquí en esta presentación, pues que haya una primera aproximación. Y dentro de 8 días ya sí tendríamos, digamos, una entrega como con ya una, digamos, una primera descripción de la solución. Todavía no en MATLAB, pero sí como una descripción de cuál va a ser por lo menos el enfoque teórico y el enfoque de implementación que abordarían. ¿Listo? Y si alguno pues, se lanza ya de pronto con algún intento o algún ensayo, pues
Maravilloso, ¿vale? Ok. Permítanme entonces, empiezo a compartir. Bien, esta primera parte ya la habíamos visto. Simplemente un pequeño repaso. Voy a entrar ahora más en detalle a hablar de esto. Cuando hablamos de filtros, fíjense que hablamos de diferentes tipos de filtros y de características de los filtros. Cuando hablamos de máscaras espectrales, fundamentalmente lo que estamos mostrando aquí es la forma que tienen que tener, o la respuesta en frecuencia que tienen que tener los filtros de una determinada tecnología para que se comporten de una forma o de otra. En este caso, vamos a ver ahorita más adelante qué significan estos valores que aparecen por acá en los diferentes puntos y los diferentes componentes de lo que es una máscara espectral. Esta también la habíamos visto, la de FM, que yo les había dicho pues, que el ancho de banda típico de una señal de FM son 240 kHz. Sin embargo, pues fíjense que la señal tiende a salirse un poquito. O sea, si lo vemos como un filtro, lo que diríamos es que la banda de parada de este filtro tiene como 3 escalones o 3 etapas distintas. Una primera donde hay una atenuación de 25 dB por kilohertz. Una segunda donde la atenuación es de 35 dB. Y una tercera donde ya la atenuación es de 80 dB. ¿Listo? Aquí me quedó pendiente un pequeño tema y es el tema de los dBs. Me olvidé incluirlo en esta presentación. Los quedo debiendo probablemente para el jueves. Pero bueno, me adelanto un poquito con el concepto de dBc. Cuando hablamos de dBs, usualmente hay diferentes letras que acompañan el dB. El dB, en términos prácticos, es una unidad adimensional y eso hace que, por eso a veces los dBs puedan confundir, porque hay dBs que hacen referencia a voltaje, que son de la forma 20 logaritmo, y hay dBs que hacen referencia a potencia, que son de la forma 10 logaritmo. Y hay dBs, como el dBc, que es un dB relativo a un valor máximo. Entonces, aquí, aunque la forma de calcularlo es de la forma 10 logaritmo de, el punto de referencia para este dB es simplemente el valor máximo de la señal. Entonces hace referencia a una ganancia o una atenuación en este caso. Fíjense que en este caso estamos hablando de menos dBs negativos, hacen referencia a una atenuación. Ahora, esa atenuación en términos prácticos pues es un valor entre 0 y 1. Porque acuérdense que el logaritmo los logaritmos entre 0 y 1 son negativos. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que si llevamos esto a valores lineales, pues esto va a ser un valor menor a 1 simplemente. Y por eso se habla de una atenuación. Bueno, esta ya la habíamos visto también. Y ahora sí pasemos a... Bueno, esta también la habíamos visto, el concepto de emisiones fuera de banda. Esto es un concepto que viene de algo que se conoce como el reglamento de radiocomunicaciones. El reglamento de radiocomunicaciones es un tratado internacional, para que
tengan ustedes una idea de qué estamos hablando, por allá hacia 1800 y pico, hacia finales de 1800, cuando empezaron los primeros sistemas de radiocomunicaciones a operar y empezó a volverse como popular el tema de las radiocomunicaciones, y luego hacia principios del siglo XX que empezó la radio AM y otro montón de cosas, los diferentes países se dieron cuenta que la cosa había que organizarla y se hizo un tratado internacional, del cual Colombia es signatario hace muchísimos años. Y en ese tratado internacional se define esto que se llama el reglamento de radiocomunicaciones. Entonces hay algunos conceptos que están aquí en este reglamento de radiocomunicaciones y que al ser un tratado internacional pues son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los países que firmaron ese tratado. Básicamente los tratados internacionales, al menos en Colombia, están prácticamente al mismo nivel de la Constitución. O sea, son unos acuerdos que se deben cumplir. Este concepto de emisiones fuera de banda, de dominio espurio, de ancho de banda ocupado y demás, es un concepto que se define en el reglamento de radiocomunicaciones y que básicamente lo que me dice, palabras más, palabras menos, es, mire, una señal de radio tiene que cumplir con unos elementos por fuera de cierto rango, o mejor dicho, hasta 5 veces el ancho de banda de la señal. Esto se denomina el dominio fuera de banda. Entonces tiene unas características, unas condiciones, y por fuera de esas 5 veces el ancho de banda, entonces se denomina el dominio espurio, y usualmente digamos que no se tiene muy en cuenta, aunque en algunos casos pues sí se utiliza para hacer cálculos. Fíjense que aquí aparece otro concepto que tiene que ver con el espectro, con la magnitud del espectro. Nosotros hasta ahora hemos hablado de la magnitud del espectro, pero aquí entra un concepto que es la densidad espectral. La densidad espectral es el mismo espectro de amplitud del que hemos hablado y al que ustedes ya le hicieron los cálculos en el ejercicio que acabamos de discutir, solo que se define en términos de una amplitud o una potencia por unidad de frecuencia, en este caso por 100 kilohertz o por 100 hertz, en fin, para, digamos, para poder comparar señales en términos de peras con peras y manzanas con manzanas, porque a veces una señal que tiene más ancho de banda que otra, pues pueden tener las dos la misma densidad de potencia, pero la señal que tiene más ancho de banda pues va a tener más energía y va a tener más potencia, porque pues ocupa más ancho de banda. Entonces en total, pues si vamos a la forma como se calcula la potencia a través del teorema de que ya se me olvidó, entonces nos va a quedar difícil comparar. Entonces por eso se suele hablar de densidad espectral de potencia para poder, digamos, unificar en términos de un ancho de banda de referencia, que es lo que se suele utilizar. Casi siempre son 100 kilohertz el ancho de banda de referencia, pero puede cambiar. El teorema de Parseval, que es el del cálculo de la potencia. Entonces, por eso aparece aquí en esta gráfica densidad espectral y no simplemente amplitud, como hemos venido manejando hasta ahora. Pero conceptualmente son lo mismo. Ahora, en una máscara de emisión de espectro vamos a encontrar fundamentalmente
cuatro o cinco elementos, perdón, 5 elementos, vamos a encontrar lo que se denomina el ancho de banda de canal, que es como el señor, usted tiene todo este espacio. Por ejemplo, en televisión, el ancho de banda de canal son 6 MHz. Lo que me está diciendo es, ese es el espacio que usted puede ocupar. Luego está el ancho de banda ocupado. El ancho de banda ocupado es cuánto es el ancho de banda real que ocupa una señal. En el caso de televisión, el ancho de banda ocupado son entre 4.5 y 5 MHz. O sea, fíjense que ahí ya hay una diferencia. O sea, entre el ancho de banda ocupado y el ancho de banda del canal, ahí ya hay un espacio. O sea, prácticamente ninguna señal se ocupa todo el ancho de banda de canal. En general, porque eso va a generar problemas. Y luego hay una tercera definición, que es como el ancho de banda necesario, que es, bueno, el ancho de banda ocupado de la señal normalmente es esto, pero, con este espacio, con este ancho de banda necesario, yo puedo ser capaz de recuperar la información de esa señal. O sea, puedo ser capaz de demodularla y de recuperar la información que va allí. Es decir, ese ancho de banda necesario es como el mínimo que necesito para que realmente la señal pueda pasar por allí. Y eso, digamos, lo que me dice es, mire, en algunos casos yo necesito que usted como que se estreche un poquito. Es como cuando uno se mete en un bus de esos en hora pico y le toca como que enflaquecerse, pareciera. Entonces, y luego pues está las emisiones fuera de banda, que ya mencioné cómo era la definición, y el dominio espurio, que ya también la diapositiva anterior estaba pues la definición. Ahora, a partir de ahí, vamos a hablar de dos tipos de interferencias. Lo que se llama interferencia de cocanal, que son interferencias de señales que tienen exactamente las mismas características, es decir, que están operando exactamente en la misma frecuencia de esta, en la misma frecuencia central. Bueno, se me olvidó mencionar otro tema. Alrededor del ancho de banda de canal está lo que se denomina la frecuencia central. O sea, usualmente justo en la mitad del ancho de banda de canal está la frecuencia a la cual se está emitiendo esa señal. Y en general, todas las señales son absolutamente simétricas alrededor de la frecuencia central. O sea, si yo digo que esta frecuencia son 470 MHz, canal 14 de televisión, entonces voy a tener básicamente un espacio de 3 MHz a la izquierda y 3 MHz a la derecha para dar el ancho de banda de canal. Entonces, la interferencia cocanal es cuando tengo otra señal exactamente en el mismo canal, o sea, alguien está transmitiendo a los mismos 470 MHz con una señal idéntica, ¿sí? Mismo ancho de banda de canal, etcétera, etcétera. Ahora, eso de la interferencia cocanal es un fenómeno que lo que me permite es hacer una reutilización eficiente de un recurso que es limitado. Es decir, el tema del espectro de radio es que el espectro o las frecuencias disponibles son las mismas en todo el mundo y pues no hay canales para tanta gente. Es decir, aquí en Colombia utilizamos unos canales de televisión y al lado en Venezuela y en Ecuador utilizan exactamente los mismos canales. Entonces, pues si yo utilizo el canal 14 para transmitir televisión, pues alguien en Ecuador va a utilizar el canal 14 en algún momento. Entonces, esas dos señales se podrían llegar a interferir y hay unos mecanismos, usualmente de separación física de distancia para pues, que no ocurran esas interferencias. Ahorita, en un momento hablamos de cómo se maneja la interferencia cocanal. Profe, Señor. tengo una pregunta. Es que, por ejemplo, para, digámoslo así, es que
pues investigando, así pues lo del proyecto, creo que pues tiene que ver, pero, o sea, es que, por ejemplo, lo de que son la radio, el Bluetooth, el internet, utilizan la misma señal, ¿no? O sea, que, porque es como todo en, pues, solo como en una señal, que pues, o sea, no sé si me hago entender, No. o sea, o sea, es que pues de lo que yo investigué es como que eso está separado por canales, ¿no? O sea, Sí. digamos, que es la radio, la televisión, y digamos lo que así que es, que pues hay como que para la radio es para un rango menor, ¿no? O sea, que digámoslo así como que antes, o sea, es que lo que yo entendí, no sé si me aclares, es que o sea, todo lo que viene siendo Wi-Fi, Bluetooth y todo eso, todo se hace sobre un mismo como espacios. No sé si me hago... Sí. Ya te entiendo. Y dame 2 minutos, yo busco algo que de pronto puede ayudar a aclarar. Dame un segundito. Dame un segundo, que es que tengo que abrir una presentación, pero No, dale, profe, relajo. tengo que ver exactamente cuál es, porque tengo como 50. Spectrum Monitoring, sí, creo que es este. Un segundito. Ah, profe, mientras vos buscas, te hago una pregunta. Eso, digámoslo así que, o sea, yo investigando, pues digamos que para el ejemplo de la radio, una máquina, pues digámoslo así que si es para AM, tiene para un cierto, pues el envío es como, no me acuerdo qué hertz, no me acuerdo Sí, muy bien, sí, y digamos para FM es megahertz, ¿no? sí. Pero digámoslo así que yo puedo a través de un mismo canal a poner AM y FM y digámoslo así, pues porque si no, pues tendría que construir dos radios diferentes, ¿no? O sea, como que el bando de ancha es tan, pues como tan reducido que pues yo literalmente puedo cambiar dentro de AM y FM, ¿no? Sin necesidad de crear otro pues aparato. Eso fue lo que hicieron. Eh, digamos que en sentido estricto, un radio AM y un radio FM son dos radios diferentes, solo que están dentro del mismo aparato físicamente. Ve, profe, y esos cálculos que hay que hacer, digamos, porque digámoslo así, para, digamos, lo que viene siendo la Mega y todo eso, que ellos como que compran pues como ¿cómo se le llama eso? Como un Una licencia. espacio por ahí. ¿Ah? Son una licencia. Una licencia, digamos que como que ese rango que tiene, digamos que no, bueno, digámoslo así, que Mix tenga 90.1, uno tiene que calcular el rango como que no pueda hacer para que se pase a otro canal, o sea, como que sí, como otro canal, digamos como, no sé, como Blue, Sí, o no hay sí. que hacerlo para el proyecto, ¿sí? De eso se trata el proyecto, exactamente. De eso se trata el proyecto. Bueno, aquí ya voy encontrando las presentaciones que necesitaba. Espérense un segundito, yo abro la siguiente. Listo. Un segundito. Voy a abrir la versión en inglés, porque, bueno, a ver si me abre la versión en español. Listo. Tac, 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 tac. Bueno, aquí está lo del decibel. Y la siguiente.
Módulo 3 en español. Ok. No, este es el de antena, este ya está muy marciano. 4. Antena tampoco. Módulo 5. Bueno, me voy a ir con estas dos por ahora. Y ya vuelvo a presentar. Ok, aquí estamos. Bien. A ver, la historia es más o menos la siguiente, 2 puntos. Hay algo que se llama el espectro electromagnético, que como ustedes ven allí, implica todo lo que son señales electromagnéticas que hay en el aire y en la atmósfera, y en el espacio en general. Dentro de ese espectro electromagnético cabe lo que es la luz, por ejemplo. La luz se considera una onda electromagnética. Caben los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta, la luz infrarroja. Y cabe lo que se llama particularmente el espectro radioeléctrico. Es decir, hay una parte dentro de este gran espectro electromagnético que se llama el espectro radioeléctrico. Ese espectro radioeléctrico va más o menos desde los 9 kilohertz hasta hoy en día aproximadamente los 300 gigahertz. O sea, fíjense que vamos desde miles de hertz, miles de ciclos por segundo, hasta varios miles de millones de hertz, que son los gigahertz. Entonces, dentro de todo este espectro de radio, se encuentra lo que se llaman los servicios de radio. Los servicios de radio, en los servicios de radio está, por ejemplo, la radiodifusión como AM, FM, está la radiodifusión de televisión, están los sistemas de satélite, están los celulares, está el Wi-Fi. Ahora, para cada uno de esos servicios de radio hay una banda de frecuencias definida por este tratado internacional que les mencionaba hace un momento. Y existe una cosa que se llama el Cuadro Internacional de Atribución de Bandas de Frecuencia, que es un libraco gigantesco que básicamente dice, mire, desde los 88 MHz hasta los 108 MHz va radio FM. Desde los tantos megahertz hasta los tantos megahertz, desde los 470 megahertz hasta los 608 megahertz va televisión. De los 608 a los 803 va telefonía móvil celular. De los 2400 megahertz a los 2483.5 megahertz van servicios en banda libre. Y así sucesivamente. ¿Ya? Eso está absolutamente repartido y hoy por hoy ya está prácticamente repartido hasta casi hasta los 300 megahertz. E inclusive ya se empieza a trabajar en frecuencias muy por encima de los 300 megahertz. Hay algunos colegas que ya trabajan en algo que llaman frecuencias de terahertz. Entonces, esa es la forma como se reparte. Y normalmente casi todos los países tienen la misma distribución. Usualmente porque, como les decía, como es un tratado internacional, pues eso queda distribuido de esa forma. Y cada más o menos 3, 4 años se hace una cosa que se llama la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. La última fue en 2019 en Egipto. Hacía muchos años no se hacía por fuera de Suiza, entre otras cosas, pero bueno.
Esta fue en Egipto, curiosamente. Y en cada una de esas conferencias mundiales de radio se revisa este tema del cuadro internacional de atribución de frecuencias. Entonces, se pueden hacer cambios y decir, no, venga, estas bandas que estaban para satélites, pues ahí nadie las está utilizando para satélites, pero los de celular están pidiendo más frecuencia, entonces pues venga, démosle ahí un pedacito, y así sucesivamente. Ahora, particularmente, la pregunta que hacías en el caso de Bluetooth, Wi-Fi, etcétera, esa banda particular de 2.4 GHz o de 2400 MHz a 2483.5 MHz es una banda que se definió hace muchos años para uso libre. Es una banda que se conoce como la banda ISM o banda para instrumentación, ciencia y medicina. Y ahí viene el ISM, Instrumentation Science and Medical Systems. ¿Qué es? Bueno, ahí usted puede poner distintas cosas, no necesita pedirle permiso a nadie, no necesita pedir una licencia, no necesita pagar por el espectro. Si ustedes, no sé si ustedes han visto la propaganda de WOM, por ejemplo, el operador nuevo que está saliendo. ¿Alguno de ustedes ha visto publicidad de WOM? ¿No les ha llegado? ¿No les están ofreciendo? Sí, No, no, pero, profe. Sí, pero no sé qué profe. tiene que ver. Sí, creo que sí, yo he visto. Bueno, ¿qué tiene que ver WOM en este paseo? Como este tema del espectro se ha vuelto tan crítico, a finales de 2019, en diciembre de 2019, el gobierno colombiano hizo una subasta de espectro y le dijo a los operadores, señores, los que quieran utilizar este espectro entre 608 MHz y 803, que es lo que se conoce como la banda de 700, pues vengan y díganme cuánto están dispuestos a ofrecer. Y se hizo una subasta, eso se conoce como una subasta inglesa, varias rondas, o sea, empezaban a ofrecer así como ve uno en las películas, yo ofrezco 100, yo doy 200 y así sucesivamente. WOM fue uno de los que ofreció muchísima plata, si mal no recuerdo, pagó algo así como $60 millones por el segmento de espectro que tiene. Y hubo 3 operadores que recibieron frecuencias allí, en esa banda. Entonces, traigo esto a colación porque en esta banda de 2400 a 2483.5 no hay que pagar nada, no hay que pedirle permiso al gobierno. Es una banda, bueno, se conoce como de uso libre o en algunos países la denominan licencias genéricas. Es decir, yo compro un cacharro de Wi-Fi y automáticamente ya tengo, digamos, el permiso implícito de usar ese cacharro sin una licencia. Cosa que no puedo hacer con otros equipos. O sea, si a mí aquí se me ocurre montar Radio Samán en FM y no le pido permiso al gobierno y el gobierno se da cuenta que yo tengo una antena en la torre de ICESI transmitiendo Radio Samán, me mandan la fiscalía. Así de simple. Entonces, las bandas libres, como esta de 2.4, pues se pueden usar con muchas cosas. Coincidencialmente, ahí apareció Wi-Fi, ahí aparece Bluetooth y también para información de ustedes, ese es el mismo rango de frecuencias que utilizan los hornos microondas. Y esto es una recomendación que yo suelo hacer. Si alguna vez ustedes están calentando el café para el desayuno y se quedan sin Wi-Fi, boten el microondas. Porque eso significa que el cacharro se dañó y está radiando por fuera de la caja del horno. Y eso es interferencia. ¿Ya? Entonces ustedes me dirán, bueno, y entonces, ¿cómo así que el Bluetooth y el Wi-Fi funcionan exactamente en las mismas frecuencias y no se interfieren? Ese es un ejemplo muy particular de interferencia cocanal. La razón por la cual la interferencia que se causan no afecta a ninguno de los dos sistemas, y ya les aclaro por qué estoy usando estas palabras tan particulares, es porque
utilizan anchos de banda y tecnologías diferentes, de tal manera que la interferencia que Bluetooth le causa a Wi-Fi, digamos que es manejable por Wi-Fi, o sea, no me afecta el funcionamiento del Wi-Fi y viceversa. Y allí viene un tema, y es que cuando hablamos de interferencias, en general los sistemas que funcionan, mejor dicho, todos los sistemas de radio están sujetos a interferencias. Lo que yo tengo que garantizar es que la interferencia que yo le estoy causando a mi vecino no afecte la operación del vecino. Entonces, hablar de un entorno libre de interferencias es casi que utópico, y por eso cuando hablamos de interferencias hablamos de interferencias perjudiciales o no perjudiciales. Es decir, yo puedo generar interferencia, que es lo que pasa entre Bluetooth y Wi-Fi, pero esa interferencia, digamos, es manejable y no me afecta los sistemas de comunicación. Bien, dicho esto, y no sé si aclaré la pregunta. Sí, profe, gracias. Listo. Dicho esto, entonces, paso a hablar del siguiente tipo de interferencia, que se llama interferencia de canal adyacente. La interferencia de canal adyacente es la más típica de todas, porque son los canales vecinos. Es decir, yo aquí tengo, por ejemplo, el canal 14 de televisión y aquí al ladito tengo el canal 15. En algunas tecnologías, por ejemplo, en televisión analógica, si yo tengo aquí prendido el 14, no puedo prender al ladito el 15 porque voy a tener problemas. En la televisión digital no hay ningún lío con eso. Si nos queda tiempo ahorita y si no el jueves, les muestro el caso de RCN y Caracol, se los muestro en el analizador. Entonces, el tema es que yo aquí puedo tener interferencias de canal adyacente de muchos tipos, por ejemplo, misma tecnología. Es decir, aquí tengo un canal de televisión, aquí tengo otro canal de televisión. Esa es relativamente simple porque los dos sistemas son iguales, tienen los mismos anchos de banda, etcétera, etcétera. Y luego hay otras más complicadas, es cuando tengo tecnologías diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo Wi-Fi en un lado, la banda de 2400, y justo al lado tengo un sistema celular, donde el Wi-Fi tiene un ancho de banda de 22 MHz y el sistema celular tiene un ancho de banda de 10 MHz aproximadamente, de 10 o de 20 según la variante de celular que esté utilizando. Entonces allí los sistemas son distintos, tienen características distintas, anchos de bandas distintos, tecnologías distintas, etcétera, etcétera. Entonces ese es un caso que es un poquitico más complicado, pero que es muy común. Y en ese caso, entonces, usualmente uno define lo que se denomina la víctima y el interferente, o el atacante en algunos casos. ¿Quién es quién? Eso lo define uno dependiendo de a mí qué me interesa saber. En este caso, yo digo, bueno, esta es la víctima porque yo quiero saber si yo tengo un teléfono celular y prendo un access point al lado, ¿qué me va a pasar? Si me va a afectar las llamadas, si me va a afectar la navegación en Internet por la red celular, etcétera, etcétera. Entonces aquí, como tenemos las máscaras de emisión de cada uno de ellos, entonces aquí tenemos la frecuencia central del Victim Link Receiver, la frecuencia central del Interference Link Transmitter, y donde esas dos señales se alcanzan, digamos, a superponer, fíjense que aquí hay una superposición, eso se denomina el rango de bloqueo o el área de bloqueo. En términos reales, los dos se están interfiriendo mutuamente, o sea, este está interfiriendo
el verde interfiere al rojo y el rojo interfiere al verde. Lo que pasa es que según donde yo esté parado, pues entonces yo defino quién es la víctima y quién es el atacante. En este caso, pues el verde dijimos que era la víctima y el rojo el interferente o el atacante. Y el bloqueo sobre este receptor va a estar dado por este delta de frecuencia, que es la resta entre la frecuencia del interferente y la frecuencia del receptor. Y luego pues tengo que ver cómo funcionan todas estas máscaras de emisión y cómo interfieren. Fíjense que si yo voy acercando o sea, si voy reduciendo esta frecuencia y me la voy llevando hacia la izquierda, pues la interferencia va a ser más y más grande. En el momento en que F sub BLR y F sub ILT sean la misma, entonces ya eso deja de ser una interferencia canal adyacente y se convierte en una interferencia cocanal. Para definir la interferencia de canal adyacente, entonces hay unos parámetros que tienen que ver con la máscara de emisión de cada uno de ellos. En el caso del receptor víctima, hablamos de un término que se llama el ACLR, que es Adjacent Channel Leakage Radio, que es básicamente qué tanto filtra este señor por fuera del ancho de banda del canal. O sea, si este cuadradito es el ancho de banda del canal, todo esto que está por aquí por fuera, en este caso en gris, y esta diagonal, es lo que se llama el Adjacent Channel Leakage Radio, o sea, qué tanto filtra hacia el vecino. Y en el caso del agresor, el término es Adjacent Channel Selectivity, es decir, qué tanto filtra este señor, o sea, esto es qué tanto deja filtrar este señor de los vecinos, y el ACS es qué tanto filtra hacia los vecinos. Y el término, la relación entre esos dos parámetros se denomina el Adjacent Channel Interference Ratio, la relación de interferencia de canal adyacente, y se calcula como está en esta ecuación. Y a partir de esa ecuación se calcula el parámetro con el que funcionan todos los sistemas de radiocomunicaciones, que es el Signal to Interference and Noise Ratio, que ya les digo ahorita que eso con qué se come y qué va. Ahora, esta máscara, digamos, estas máscaras de transmisión, normalmente se modelan. Aquí les estoy mostrando un caso de un software. Esto es un software de simulación especial para interferencias que se llama SEMCAT. Lo que pasa es que este software funciona con algo que se llama simulación de Monte Carlo. Entonces es un poquito diferente pues, a lo que ustedes van a hacer en MATLAB, pero, por ejemplo, la forma como se definen las máscaras de emisión es con unas tablas en el software donde yo digo, mire, en esta frecuencia la atenuación es 0, o sea, este es el punto máximo. Si yo me muevo tantos kilohertz, entonces la atenuación van a ser 30 dB. Si me muevo un poquito más allá, entonces ya van a ser 36. O sea, fíjense, aquí estamos 30 por debajo, luego 6 más, entonces son ya 36, luego 10 más, entonces van a ser 46. Y luego 20 más, entonces van a ser 50, 56. ¿Listo? En este caso, bueno, en este caso tienen, digamos, dos máscaras de emisión. Usualmente uno define una y aquí se define lo que se llama el frequency offset, es decir, de 0 a 10 kHz la atenuación es ninguna, de 10 a 20, entonces la atenuación van a ser entre 30 y 36, y aquí se define pues como una relación, el mínimo entre la potencia transmitida más 30 de atenuación o simplemente 36 de atenuación. Luego entramos en detalle ya como en estas minucias, pero pues básicamente uno va definiendo la máscara en términos de un frequency offset. O sea, este es el ancho de banda en este caso, son solamente 10 kHz. Y luego pues vamos
yéndonos hasta los 50, que es las emisiones fuera de banda. Fíjense que aquí solamente definimos la máscara hasta el valor de las emisiones fuera de banda. Este es otro ejemplo de cómo se define esa máscara de la CLR, igual. Solo que aquí está definido el ACLR o la atenuación en términos de el primer canal adyacente. Entonces aquí lo que me está diciendo es, listo, si yo tengo un canal de 10 MHz de ancho de banda, pues el canal que le sigue, yo debo garantizar una atenuación por lo menos mayor a 42 dB. Y así sucesivamente. O sea, hay distintas formas de definirla, las máscaras de emisión, pero el significado es exactamente el mismo. O sea, solamente que en algunos casos lo defino así muy detalladamente, a los tantos kilohertz la atenuación es tanto, o de la otra forma yo digo, no, simplemente mire, en la frecuencia central del siguiente canal usted tiene que garantizarme una atenuación de tanto. Usted que hace de ahí para allá, usted verá cómo define la máscara espectral. Ahora, hay otra serie de relaciones aquí que tienen que ver con la relación portador-interferencia, y es, yo parto de algo que llama el piso de ruido. El piso de ruido es como la señal mínima que hay en un entorno, y a partir de ahí pues tengo la señal, en este caso mi señal útil o interferida. Hay algo que se llama la sensibilidad del receptor, es decir, este es el nivel de señal mínimo que yo tengo que garantizar para que el receptor decodifique la señal, y a partir de ahí tengo lo que se llama el nivel de señal deseado. La relación entre este nivel de señal deseado y la máxima sensibilidad es lo que se conoce como el SINR, o la relación señal a ruido. Entonces, aquí tengo, digamos, unas relaciones que son la relación entre la máxima sensibilidad y el piso de ruido, es lo que llama la relación señal a ruido mínima para que este señor funcione. Luego tengo una relación que es la relación entre la señal que realmente estoy recibiendo y el ruido más la interferencia, ¿verdad? Más el piso de ruido más la interferencia. Y si tengo una señal aquí interferente, entonces yo tengo que definir una cosa que se llama el radio de protección, es decir, qué tan grande puede ser esta señal, o cuánto es lo más grande que puede ser esta señal para que no me cause interferencia perjudicial en esta señal. Y eso se denomina la sensibilidad de bloqueo o la relación de protección, ¿sí? Y, digamos, para unos ciertos valores se puede calcular de dos formas. Se puede calcular a partir de lo que se conoce como la sensibilidad de bloqueo, que es básicamente como un valor que me dice por encima de ciertas valor de señal, por encima de este valor de señal que está aquí en rojo, esta señal va a dejar de funcionar. O sea, aquí este receptor ya no va a ser capaz de decodificar la señal. O hay otra relación que se llama la relación de protección de bloqueo. Fíjense que la sensibilidad de bloqueo es la relación entre esta sensibilidad máxima del receptor y la máxima, digamos, interferencia que se podría tener. Y la otra, la relación de protección, está entre la señal máxima que puedo tener y pues, la señal útil que realmente estoy teniendo acá. Entonces, digamos, con eso yo lo que calculo es lo que se llama esa relación de protección. Que en este ejemplo que hay aquí, lo que me está diciendo es, mire, usted, con esas características que tienen esas dos señales, esta señal podría estar 75 dB por encima de esta y no pasa nada. Pero sí,
esa relación aumenta, aquí ya va a haber problemas. Ahora, como les decía ahora, el parámetro clave para cualquier sistema de comunicaciones es lo que llama la relación señal a ruido más interferencia, o signal to interference and noise ratio. Y nos vamos a esta diapositiva, es la relación entre esta señal y este nivel de aquí. Este nivel de aquí es la sumatoria de la línea verde, que es interferencia, y la línea negra, que es ruido. Si sumo las dos, tengo esta línea punteada que está aquí arriba, que es el N más I, o sea, el noise más interference, y esta es la signal. Entonces, la relación entre esta señal y esta otra señal es la signal to interference and noise ratio, o también algunos la llaman carrier to interference and noise ratio, CINR. Se utilizan los dos términos, con S o con C. A lo mejor es que el que la escribió por primera vez tenía problemas de ortografía y se inventó la forma de que funcionara con las dos letras. Entonces, la relación señal a interferencia se describe como el nivel de señal deseado dividido por el nivel de señal interferente o del agresor. Y básicamente esa potencia va a estar relacionada con la distancia entre los dos, entre el transmisor interferente y el receptor y demás. Es decir, esta potencia no es la potencia con que transmite el agresor, sino la potencia que le llega al receptor y que va a depender pues de qué tan lejos estén uno del otro. Y luego pues hay unas relaciones, si me devuelvo por acá, no, me devolví mucho, perdón. Luego vamos a encontrar una relación entre este Adjacent Channel to Interference Radio y esa relación que veíamos, el SINR, que es básicamente el cómo calcular, mejor dicho, desde este Adjacent Channel to Interference Radio, lo que me dice es, además de la potencia como tal, en términos de distancia, es la potencia reducida por este Adjacent Channel to Interference Radio, es decir, esta P que está aquí va a estar afectada por la distancia y por el Adjacent Channel to Interference Radio. O sea, va a depender también de las máscaras de las dos señales. Entonces, al final, lo que hay que hacer en MATLAB es estimar las potencias de las respectivas señales para distintos casos con distintas características e incorporarle el efecto de la máscara de la máscara espectral de cada una de las respectivas tecnologías. Ahora, el otro parámetro que a veces se puede utilizar para calcular la interferencia, está ahí, interferencia es la potencia menos las pérdidas mínimas de acoplamiento, minimum coupling losses, son las pérdidas mínimas que puede haber para que la interferencia sea aceptable, y el Adjacent Channel to Interference Radio. O sea, aquí esta ecuación me permite también calcular este numerito de aquí, el peso Rx del agresor. Ahora, en el caso de la interferencia cocanal, la fórmula es exactamente igual, solo que en esta P ya no está incluida el ASIR, sino solamente influye la distancia, porque ya la máscara no genera ninguna discriminación, porque las dos son exactamente idénticas, salvo casos como el que mencionábamos hace un rato de Bluetooth y Wi-Fi, donde estas dos señales tienen, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Bluetooth y Wi-Fi? Los anchos de banda son diferentes, la tecnología es diferente, entonces al final
las dos máscaras espectrales de Bluetooth y Wi-Fi son diferentes. Entonces, cuando yo calculo la interferencia cocanal entre Bluetooth y Wi-Fi, sí tengo que tener en cuenta las características y las máscaras espectrales de las señales para calcular esta relación portador-interferencia. De cualquiera de los dos que yo defina como interferido. O sea, esta es la señal deseada, esta es la interferente. Este puede ser Wi-Fi, este puede ser Bluetooth. Si quiero mirar qué pasa cuando es Bluetooth el interferido, entonces simplemente aquí pongo Bluetooth y aquí pongo Wi-Fi y pare de contar. Hay algunos casos muy particulares, como en los sistemas celulares, donde digamos, la intensidad de reutilización de la misma frecuencia puede ser muy alta. Y entonces en ese caso, pues ya no estamos hablando de una sola señal interferente, sino de múltiples señales interferentes, y lo que se hace es sumar las respectivas potencias interferentes. Ya luego, pues, hablaremos un poquito más de ese tema de celulares, pues sí, si es del caso. Bueno, eso es todo por ahora, como es una breve introducción a este tema de interferencias. Ya si tienen alguna inquietud, pues me cuentan, por favor. Uy, se Listo, quedaron profe. mudos. Bueno, no les puedo ver las caras, entonces no sé qué tan en el espacio sideral están, pero Profe, yo me perdí un poquito ahí cuando estábamos viendo las interferencias adyacentes, sí. donde explicabas que había una fórmula donde se relacionan ahí la última, era como la penúltima, creo. ¿Esta? Sí. Estábamos ahí, luego pasamos a la siguiente, donde están Sí, esta. en cocanal. No hay como la diferencia ahí. No hay diferencia. O sea, la diferencia está en cómo calculamos esta P sub Rx. O sea, en canal adyacente, esta P sub Rx va a ser de esta forma, o sea, va a ser la potencia afectada por la propagación, por las pérdidas mínimas de acoplamiento y el ASIR, o sea, ahí estoy incluyendo el efecto de la máscara espectral. Mientras que en la cocanal, si las dos señales pertenecen a la misma tecnología, pues no va a haber máscara espectral que las discrimine porque están las dos superpuestas una sobre la otra. Entonces no se me da el efecto de discriminación. En canal adyacente, digamos, lo que yo tengo es que la máscara espectral hace que la señal que me está interfiriendo sobre esto, o sea, la potencia, va a estar atenuada por el factor de atenuación que me da la máscara espectral. ¿Sí? O sea, va a estar atenuada por la distancia y por la máscara espectral. En la cocanal es como si estas dos máscaras estuvieran perfectamente superpuestas. Entonces, esa atenuación adicional que me da este factor ASIR, en las cocanal ya no existe. Esa es la diferencia fundamental. O sea, este ASIR se vuelve cero en interferencia cocanal. Eso es fundamentalmente. Las ecuaciones son idénticas. La de relación portador-interferencia. Son idénticas en ambos casos. Solo que la forma como calculo la potencia, la una, tengo un valor de ASIR que me aumenta me reduce muchísimo la potencia en la de adyacente, y en la de cocanal el ASIR es cero, entonces la potencia que llega a interferir solamente depende de qué tan lejos estén uno del otro. No sé si lo expliqué bien, o sea, si la explicación fue suficiente para aclarar la duda. Pero cuando Profe, hablas, Señor Benjamín. cuando hablas de la distancia, ¿es distancia física en metros? Distancia física, sí, distancia física. ¿Quién más iba a decir algo? yo, profe, pero el ASIR
Y es el Adjacent Channel Interface. O sea, pero, Reference o sea, Fake, sí. ¿eso para qué es? O sea, digámoslo así, es como, o sea, gráficamente en qué parte iría o no, o sea, no como que no lo veo. O sea, El como, ASIR fundamentalmente lo que me da es el qué tanto esta señal interfiere a esta dadas las formas de las máscaras espectrales. ¿Ya? Dicho de otra forma, si yo cojo esta señal azul y la alejo un poquito, entonces el ASIR va a disminuir. O sea, la interferencia, la relación de interferencia va a ser muchísimo menor porque va a haber muchísima menos interferencia. ¿Ya? Si yo las acerco, entonces hay más interferencia. ¿Ya? Entonces aumenta esa relación de interferencia de canal adyacente. o sea, que entre más cerca estén una de la otra, más interferencia hay. Exactamente. Y el punto Ah, máximo de interferencia es la cocanal, que es cuando el ASIR es 0, porque las dos están perfectamente superpuestas. profe, y en caso de que estén superpuestas las dos, ¿cómo afectaría? Ahí digamos que lo único que me permite reducir la interferencia es la separación física entre los dos equipos. Y si la interferencia es tan alta que la relación portadora-interferencia es bajita, o sea, y ahí digamos no excede un cierto valor o es menor de cierto valor, el sistema no funciona. Es como cuando ah, uno va por la carretera oyendo una emisora y de pronto empieza a oír otra emisora. Eso es un caso típico de interferencia cocanal, donde ya la distancia entre las dos emisoras, mejor dicho, el receptor está a una distancia tal de las dos emisoras que las dos señales las recibe muy parecidas y el receptor no es capaz de distinguir una de la otra. Ah, ok. Listo, profe, ahora sí, todo bien. Qué pena. Oh, perfecto. O sea, la idea es que ustedes vayan entendiendo un poquito esto para que pues, les quede fácil implementar el trabajo. Porque la idea, o sea, la idea del desarrollo que van a hacer es que uno pueda, por ejemplo, mover esta señal, e irla alejando de la otra y que me vaya mostrando entonces cómo, cómo se reduce la interferencia cuando yo voy alejando esta, digamos cuando la voy alejando en frecuencia o si la voy alejando en distancia. Fíjense que en el caso de las interferencias uno juega con dos variables. La frecuencia, perdón, que, que es, bueno, estas son canales adyacentes, pero entonces yo necesito separarla lo suficiente para que no se interfieran, suponiendo que las dos están ahí junticas en el mismo sitio físico. O si ellas junticas en el mismo sitio físico no funcionan bien, pues entonces qué tanto las tengo que alejar para que no se interfieran una con otra. Ese es un poco como el objetivo del proyecto. Eso, digamos, eso de separar en frecuencia las señales, eso se llama banda de guarda. Por ejemplo, en los sistemas de televisión analógica, yo tengo que separar los canales de televisión con por lo menos 2 canales de por medio. Si ustedes miran, por ejemplo, la televisión aquí en Cali, ustedes van a ver que Caracol y RCN está el uno, si no estoy mal, en el 3 y el otro en el 5, o en el 6, en el 5 si no estoy mal. Porque hay que dejar esa separación precisamente por la interferencia de canal adyacente que hay en los sistemas de televisión. Mientras que si miran la televisión digital, van a ver, por ejemplo, que RCN y Caracol están junticos. Es más,
físicamente en Cristo Rey están en el mismo transmisor, en la misma torre, físicamente, y no tienen problemas. ¿Por qué? Porque digamos, las máscaras, en el caso de la televisión digital, son suficientemente selectivas para que yo pueda tener las dos señales junticas una a la otra, incluso físicamente en la misma torre, usando incluso las mismas antenas, y no se interfieren. Profe, esa implementación nosotros la hacemos en cualquiera, o sea, puede ser en MATLAB. O sea, lo que sí es que digamos que entre las dos, si no estoy mal, se le puede llamar señales, ¿verdad? Sí, sí. O sea, tenemos que moverlas, o sea, literalmente digamos que en cualquier punto sea como el cambio de la señal. Sí, la idea es que yo pueda ver qué pasa cuando las separo en frecuencia y qué pasa cuando las separo en distancia, por ejemplo. Luego hablamos un poquito de lo que es propagación, es decir, que cuando yo las separo en distancia, entonces cómo se reduce la potencia de acuerdo a la separación. Por ahora, lo que vimos hoy es solamente con respecto a frecuencia. O sea, el ASIR me da como esa relación de interferencia, pero solamente pensando en la separación en frecuencia. Aquí no estamos todavía metiendo la distancia dentro del caldo. Una pregunta, ¿esas diapositivas están en Intu? Las voy a montar ahorita, porque esta presentación la terminé hoy apenas, entonces no las he montado en Intu, pero ya las voy a montar. Para mirar como con más despacio elemento a elemento. Por ejemplo, el ACLR y ACC, ¿cómo se determinan? O sea, ¿tienen una fórmula o son... Están dados por la máscara espectral y por cada tecnología específica. Entonces sí tienen una fórmula, pero está dada es digamos, por la máscara espectral. Ya, si quieren, luego miramos cómo sacar, digamos, los valores de ACLR en términos de la máscara. Profe, entonces los requerimientos mínimos del proyecto serían como que uno pueda determinar en dos máscaras, dar los parámetros de las dos máscaras, la distancia y ya uno mostrar la interferencia, Sí, básicamente. sí, básicamente esa es la idea. Listo. Exactamente. Profe, una preguntita. Para este jueves, o sea, pero no entendí, o sea, vos dijiste que para dentro de 8 que había que entregar, o sea, no me quedó muy claro. Para este jueves es solamente como la parte de ideas, de bueno, cómo diablos podríamos implementar esto en MATLAB, en términos de un script, una app, o de pronto nos queda mejor en Scilab, o de pronto se me ocurre que lo puedo hacer mejor en Python, qué sé yo. Pero una pregunta, o sea, solo es una idea de, o sea, pues digamos como, pues traer como una base, como uno planea hacerlo, más no Sí. traer el script. Solamente el cómo ¿O sí? planean hacerlo. Ah, ok. Y entonces, pero al final, y digamos que todo, ¿para cuándo quedaría? Todo para la última semana de exámenes finales. ¿Y eso cuándo es, profe? Qué pena. Eso es, nosotros terminamos clase el 28 de mayo, el 22. Creo que es la segunda semana de junio. O sea, nuestra última clase es el 27 de mayo. Oficialmente las clases terminan el 29 de mayo. O sea que aquí tenemos que estar hablando de aproximadamente el 10 de junio. Sería la fecha de entrega final. Final. No va más. Listo, profe. Y, no, listo. No, dale, todo bien. Gracias. Listo. De todas formas,
Pues con esta información de la presentación y de pronto investigando un poco más, pues si de aquí al jueves, mejor dicho, yo espero que de aquí al jueves surjan muchísimas más dudas, más preguntas, etcétera, y la idea es que las vamos resolviendo. ¿Listo? Listo, profe, me parece. Ok, jóvenes. Eso era todo por mi parte entonces. Ya les subo esta presentacioncita al Intu para que la tengan. Y nos vemos el jueves.